bienvenidos a otra edición más de la cadena de clamor en la noche, que se transmite por CDM Internacional, cadena de milagro, de 12 a 1 de la mañana hora de Puerto Rico. Este mismo programa se transmite luego, más adelante, por Facebook de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Dios le bendiga y Dios le fortalezca. Este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en el mismo. La Biblia dice que en los posteros días habrán tiempos peligrosos. Y también dice, eso es segunda Timoteo 3:1, Pablo dice por revelación de Dios que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos bien difíciles. En 1 Timoteo 4:1 dice que en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Apocalipsis 12:12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Pedro, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Son momentos difíciles, momentos críticos en la historia. Esta es la batalla final. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo no sé. Lo que sé es que Satanás mismo sabe que le queda poco tiempo. Dios mide el tiempo diferente a nosotros. Conforme a las profecías bíblicas de la venida de Cristo, todas se han cumplido. Para el arrebatamiento de la iglesia, que es algo que sucederá antes de la aparición visible de Cristo en la tierra, cuando Él toque tierra, será la parte primera donde Él llegue con sus santos millares. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, el arrebatamiento de la iglesia. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay profecía alguna que tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque todas las profecías se cumplirán en relación a la venida de Cristo. Mientras Cristo no haya venido y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y entre a Jerusalén y se siente en el trono de David y declare su reino milenario, la iglesia el arrebatamiento de la iglesia es lo que viene antes de ese momento, que será dividido por 7 años de gran tribulación. Ahora, si la venida de Cristo, visible, otra palabra, porque la primera parte de la venida de Cristo será cuando Él venga del tercer cielo, se permanezca sobre la estratosfera o sobre el segundo cielo o allá arriba en las nubes, sobre el primer, allá en las alturas con sus millares de ángeles, y entonces resucitarán los muertos en Cristo primero y luego, óigame bien, los que estamos vivos en ese momento seremos transformados en un cuerpo glorificado y no seremos delanteros a los que han muerto, sino que juntamente con ellos iremos al encuentro de Jesús. Jesús permanecerá con sus ángeles allá, listo para la batalla. Como lo he dicho aquí 1000 veces, el anticristo, del cual habla también Daniel y habla Pablo en 2 de Tesalonicenses, no podrá manifestarse hasta que lo que impide sea quitado. Y Pablo señala claramente que lo que impide es la presencia de la iglesia, tú y yo. El fin de la era de la gracia absoluta, como ahora, Dios tratando con toda la humanidad, mirando hacia el Calvario. Pero en aquel momento, cuando venga y sea quitada la iglesia, sea arrebatada para encontrarse con Cristo en las nubes por 7 años, cuando nosotros seamos quitados de aquí, arrebatados de aquí, junto con los que han muerto, con un cuerpo glorificado, que ya no, un cuerpo inmortal, igual que nuestra alma es inmortal, nuestro cuerpo será inmortal, con unas cualidades increíbles, igual de las que manifestó Cristo, que entró por las paredes de donde estaban reunidos los apóstoles y comió con ellos y estuvo con ellos. Entonces,
ese cuerpo glorificado es el mismo que tendremos los que resuciten en la primera resurrección, como nosotros los que estemos vivos en ese instante. Claro, definitivamente que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. La hora ni el día sabemos. Pero aquí es donde la matemática espiritual tiene que calcularse. Si todas las profecías para la venida de Cristo visible, que será a los 7 años de la gran tribulación, cuando el anticristo esté gobernando, cuando ya entre esos primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, que tomará junto con las Naciones Unidas, con la Unión Europea, con sus aliados en diferentes partes del mundo, harán el gobierno mundial. Se proclamará el Mesías, se proclamará para los judíos como el Mesías, se proclamará para los musulmanes como el Mesías, se proclamará como el gobernante de la paz para las naciones. ¿Sabe? Hay un periodista, señor Levy, que trabaja con CNN, y él siempre acompaña al Papa en todas las visitas papales en el mundo, Francisco. Entonces, cuando si mal no recuerdo, Francisco, el líder de la Iglesia Católica, fue a Bolivia, creo que fue a Bolivia, él está hablando y dice, un hombre como este es el que necesita, un hombre de paz como el líder, el Papa Francisco, es el que necesita el mundo. Entonces, tú ves que los judíos están esperando ese Mesías. Claro, Francisco no es el anticristo. Podrá posiblemente, y posiblemente no, pero posiblemente sea el falso profeta, que dice la Biblia, que acompañará al anticristo, pero no será el anticristo. Pero este periodista, que por muchos años ha acompañado a todos los papas, pues, está con muchos judíos, ansiosos que llegue el Mesías que traerá la paz. Entonces, ¿qué ocurre? Que él hace esa expresión y la gente está pensando que si aparece un gobernante que puede unificar las naciones del mundo, que se llama la nueva orden mundial, y tome precisamente lugar, y crea un gobierno. Ese gobierno ya empezó a prepararse hace muchos años con lo que se llamaba el Mercado Común Europeo, cuyo ideólogo fue un judío. Y él, después de años de promover la integración de la economía de Europa, de lo que dice el profeta Daniel, ¿saben? La revelación, que un día quiero darlo con visuales y todo. ¿Sabe que en el principio del libro de Daniel, capítulo 1, y habla de todo lo que ocurrió después entre el capítulo 1 y 2. Pues entonces en esos primeros capítulos habla que Nabucodonosor tiene una visión de una estatua enorme cuya cabeza es de oro y después cada parte es de diferentes metales. Al final, los 10 dedos de la estatua son de barro. Ahora, cada pieza de ese sueño, que Daniel está ya en Babilonia, y entonces Daniel le da la interpretación Dios de lo que significa la estatua del sueño que ha tenido el rey Nabucodonosor. Por eso es importante que la gente entienda los diferentes ministerios. Hay gente que se encierran en su mente finita, en su incapacidad de entender la mente amplia de Dios, y no entienden por qué hay hombres de Dios que se sientan y hasta están cerca de dictadores, de gobernantes malos. Y no es que ellos aprueban eso malo de ellos, pero es que Dios los coloca para hacer una influencia divina, aún en los peores lugares, en las peores personas del mundo, para que no tengan excusa de que hubo advertencia, que hubo palabra de Dios para ellos en el momento que se enfrenten al juicio final. Cuando dice Apocalipsis y habla del juicio final, cuando habla que después que culminen los 1000 años de gobierno sobre la tierra desde Jerusalén, Jesucristo, entonces vendrá el juicio final y vendrán los presidentes y los grandes y los reyes y los de toda la tierra y serán traídos para ser juzgados ante Dios.
Pues entonces, en todo momento, Dios ha tenido gente de él. Se recuerda la historia de Naamán, el general sirio, que lleva a Dios una israelí esclava. La capturan y la esclavizan los sirios. Y es esa muchacha como esclava en la casa del general Naamán que tenía lepra, a quien Dios usa, si ella no está ahí, al lado de ese general, que es el enemigo de Israel, que es un leproso, pero ocupa un alto puesto en el gobierno sirio. Entonces, ¿quién le hubiera llegado? ¿Cómo irán si no hay quien les hable? Si no hay quien les pronuncie, quien les lleve el mensaje. Si no hay quien vaya. Si esté dispuesto a estar donde Dios lo pone. Pues Dios lo puso ahí. Puso a esta mujer, esta joven, y es ella quien le dice, en la tierra mía hay un profeta que se llama Eliseo. Y Dios lo usa en milagros. Y si tú vas donde él y pides la oración, él puede orar por ti, esa lepra va a desaparecer. Le llevó el mensaje, el equivalente del mensaje de la cruz en aquel momento. El mensaje de sanidad, el mensaje de salvación para un hombre que está en crisis, para un hombre que está en una situación pero sumamente difícil. Lo que hay que entender es que Dios usa y lleva gente de él, mujeres y hombres, a lugares al lado de gente que usted jamás lo pensaría. Por ejemplo, Dios permite que hombres como Billy Graham, y lo he dicho aquí, fueran al Vaticano. Y cuando yo hablo durante la campaña, lo voy a repetir porque esto lo he dicho en pasados meses, pero tengo que repetirlo para que usted entienda. Cuando Billy Graham decide ir al Vaticano a reunirse con Juan Pablo II, pues llegó la crítica. Él es bautista del sur y los bautistas son bien radicales en esto y nosotros bíblicamente no creemos en el ecumenismo radical. Creemos en el ecumenismo de los que creemos igual, los que creemos en Cristo, en la sana doctrina, en la unidad, que es lo que significa ecumenismo. Por ese ecumenismo antibíblico, anti-Dios, anticristo. Pues entonces, inmediatamente le dice sus ayudantes a Billy Graham, no vayas porque vas a ser criticado como falso profeta, como que te has descarriado, que eres un ecuménico falso. Y Billy Graham se le queda mirando. Y esto estamos hablando en el terreno de Leanne Bithorn, donde miles de personas estaban esperando escuchar a Billy Graham, y yo estoy aquí en un rincón del estadio hablando con su coordinador mundial de la Asociación Evangelística, Billy Graham. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué fue? Y nosotros le aconsejamos que no fuera. Pero él se quedó mirándonos y dijo, ¿cómo es posible que ese es un anciano? Y si no hay alguien que vaya y le diga que Cristo murió por él, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre por él, sino por él, que fuera del arrepentimiento y recibir a Cristo como su Salvador, el que creyera en su corazón, confesara con su boca al Señor Jesús y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si yo teniendo la oportunidad de sentarme con él y decirle cuánto le ama a Cristo y que él, aunque sea el líder grande de la iglesia romana, católica romana, necesita salvación como cualquier pecador por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si yo no hago esto, yo seré culpable de que estas almas no sean salvas. Quizás esta es la única oportunidad que alguien llegará. ¿Y qué me importa lo que digan de mí? ¿Qué me importa lo que tengan concepto de mí? Y Dios cayó y fue, y salió un retrato de él. Él no le besó el anillo, él no se le arrodilló, le dio la mano como cualquier hombre culto, caballero lo hace. Le dio la mano, lo saludó, lo trató con respeto, que es lo que debemos hacer aún con nuestros enemigos. Entonces, le cayó la macacoca encima. En California alguien oyó una foto de esta y la distorsionó y empezó a hacer una campaña de hereje, de apóstata, de ecuménico a Billy Graham. Una guerra increíble contra este hombre. Eso llegó aquí.
Aquí alguien hizo, y no voy a entrar en detalles porque esa persona murió y pudiera entrar en detalles, pero no lo voy a entrar, no perden eso. Lanzaron como 100,000 hojas sueltas difamando a Billy Graham en esa campaña. Le lanzaron esto encima de la iglesia de Torres Ortega, encima de mi oficina, allí Ávila, en Camuy. Esto era una cuestión, yo tuve que llamar a Fortaleza y pedirle que, porque la persona había amenazado con ir al Irán Bistro en una avioneta y agarrar 100,000 hojas de esta en la cabeza de Billy Graham. Tuve que pedir que restringieran la área aérea para la prensa y para todo, para evitar que esta persona afanatizada hiciera esto, y lo logramos. Me escucharon, pues en ese momento tenía apertura, era el doctor Pedro Rosselló, si mal no recuerdo, el que estaba gobernando, y logramos detener ese espectáculo triste. Pero eso fue lo que le costó a este hombre ir a hablarle a un pecador, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo comió y bebió con pecadores. Entonces, a mí me ha tocado sentarme con diversas personas, personalidades en el mundo. En mi oficina a veces he tenido que recibir a un asesino rodeado de sus compinches y ministrarle. He tenido que sentarme con gente incrédula, con gobernantes que no reflejan lo más profundo de la palabra, y ver, como en el caso del general Noriega, verlo transformado con el tiempo y verlo morir en la presencia de Cristo y pedirle perdón a toda su nación, Panamá. Y recuerdo que cuando llegué a Panamá y él permitió que yo fuera a verlo al hospital, donde lo sacaron de la cárcel y lo llevaron grave al hospital. Lo único que permitió, y él mismo permitió, que me sacaran un retrato, y eso lo apoderaron de eso la prensa, y me dijeron que yo estaba con Darth Vader, y me insultaron, y Cristiano, tú eres el predicador de los asesinos, y yo no sé qué. Bueno, el último diálogo de Cristo en la cruz fue con un ladrón, a quien perdonó y redimió. Y digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo viajo a diferentes partes del mundo. Yo tengo mi concepto ideológico en cuanto a lo que es política, a lo que es economía, pero mi principio principal es que Cristo es la solución. Que la fe cristiana transforma al pecador. Creo en la democracia, creo en mi nación, pero creo más que en todo en Cristo y en este mensaje del cual Pablo decía, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Por lo cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Entonces yo voy a donde tenga que ir. Voy a los países donde Dios me mande. Si me reciben y me abren las puertas, como estoy orando para regresar a Venezuela, y si voy y tengo que sentarme una hora, media hora con Maduro y con Diosdado, que son gente que muchas partes del mundo pues los odian y lo que sea, pero que están catalogados como dictadores y todo lo que sea, pero mi visión es que son almas, y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que hagan mal le van a dar cuenta a Dios. Ahora, si yo tengo la oportunidad de predicarle a Cristo y logro entrar en esa esfera y que empiecen cambios espirituales en ese pueblo, en esa nación, o donde quiera que vaya, eso es lo que me interesa a mí. Así que en este año ore, porque va a ser un año de muchas cosas. En los próximos días salgo para Panamá. Se están haciendo posibles arreglos para tener una reunión con el presidente y su esposa, que es puertorriqueña. Y también pues estaré en Nicaragua y estaré reuniéndome con el comandante Ortega y su esposa, posiblemente en 2 ocasiones, para reafirmarle el pensamiento, el mensaje de Cristo, y ayudar a ese país a conseguir una reconciliación. Y si tú no puedes ir y presentarte con la gente que alguna gente rechaza y otros aceptan, pues eso no es problema mío. Entonces si no puedo hacer eso, no puedo hacer la labor que Dios quiere. Así que ore, porque este año va a ser un año de muchas luchas, hermano. En Estados Unidos, especial en la nación que se fue fundada en la presencia de la realidad de Dios,
por peregrinos que querían adorar a Dios. Va a haber el comienzo de una gran batalla final entre los que aman a Dios y la libertad, y las libertades que provienen, como dice, que no provienen estas libertades del hombre, sino de Dios. En la Constitución se están establecidas esas libertades de reunión, de religión, de culto, de expresión, todas esas libertades que vienen de Dios, no de un hombre. Pues quiere destruirlo. En Estados Unidos hay un grupo de gente con un nuevo tipo de marxismo cultural, un marxismo de Sodoma y Gomorra, una alianza de humanistas, ateos, LGTBQ y todos radicales del antiguo marxismo, aquel de Lenin y de Fidel Castro. Todo eso ahora es diferente. Viene con la teoría, lo que llama la teoría crítica racial, la ideología de género. Todo este embeleco está dirigido a que nuestros hijos en las escuelas este año va a haber, el Señor me lo ha mostrado, por eso tenemos que advertirle al pueblo, tiene que haber militancia. Va a haber persecución contra la familia, porque vienen grandes luchas. Vienen grandes luchas para derrocar primero en el Tribunal Supremo Roe versus Wade. Vienen grandes luchas para seguir derrocando medidas satánicas que ha puesto legisladores en las últimas décadas y en el último siglo en Estados Unidos. Pero va a haber una persecución contra la iglesia, contra los niños. Va a haber una persecución contra la institución de la familia y las libertades que Dios nos da, que provienen de Dios y que están en la Constitución. Estados Unidos se va a ver conmovido por grandes convulsiones. En Puerto Rico va a haber también un intento de totalmente destruir la moral y fabricar un puertorriqueño en las escuelas sin temor a Dios, con una homosexualización y una sexualización, una perversión por el gobierno actual que está en el poder. Van a haber manifestaciones de grupos para tratar de destruir la paz de este pueblo. Pero todo lo que va a venir, aún en Estados Unidos y Puerto Rico, la naturaleza se va a revelar. Y van a haber momentos de abundancia, pero van a haber momentos de escasez. Van a haber momentos de persecución. Van a haber momentos de incertidumbre. Pero también van a haber momentos de triunfos espirituales como jamás hemos pensado. Van a haber movimientos de Dios como en años anteriores. Va a comenzar Dios a levantar hombres y mujeres, gente, ancianos, niños y jóvenes, mujeres y hombres, con una visión espiritual, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Pero a la misma vez habrá una continuación de la guerra final, la batalla final. Y habrá momentos que muchos líderes terminarán siendo difamados, siendo arrestados, encarcelados, como está pasando en Canadá, estará pasando en Estados Unidos y en Puerto Rico. Habrán atentados contra la vida de figuras públicas en cualquier sistema en Estados Unidos, en cualquier momento. Satanás se va a soltar porque sabe que le queda poco tiempo. Pero la iglesia va a tener un resurgir como nunca en este año. Los momentos más dramáticos, más profundos van a empezar a desarrollarse en Estados Unidos y en Puerto Rico. Vamos a volver a ver milagros, vamos a volver a ver liberaciones, vamos a volver a ver gente hambrienta por reunirse a escuchar la voz de Dios en plazas, estadios y en diferentes lugares y iglesias. Pero para esto hay que pagar un precio y hay que estar dispuesto a dar la batalla y confiar en Dios. Este género no sale sin ayuno. Hay que volver a los ayunos. Hay que volver a los ayunos y estoy planificando un gran, aunque vayan poco, porque esto tiene que comenzar de abajo para arriba. Estoy comenzando a buscar una fecha para proclamar un día de ayuno primero. Y luego, si Dios nos da oportunidad, en 2 o 3 sitios. Las concentraciones públicas van a comenzar de nuevo. Ya estamos
ya nos han invitado en un pueblo de la isla para comenzar esta actividad. Dios me lo ha mostrado. La gente va a empezar Dios a traerlo. Pero también estén atentos, no es el cambio climático, no. Es que la tierra está gimiendo con gemidos indecibles, dice Pablo en el libro de Romanos, con gemidos indecibles, esperando, anhelando el día de su redención. La tierra ya no aguanta más la rebeldía del hombre, ya no aguanta más el pecado de la humanidad, la apatía de la iglesia. Y van a haber fenómenos como los que acabamos de ver a fin de año, 30, 26 tornados en 7 estados a la misma vez. Vamos a empezar a ver oleadas de calor como nunca ha habido. Vamos a ver tormentas, inundaciones en ciudades como Nueva York y en California, que siempre está temblando. Van a haber fenómenos de la naturaleza que van a confundir a los malignos, pero van a crear un anhelo del pueblo tornarse a Dios. Dios hará temblar a los poderosos, a los gobernantes de Estados Unidos, de Puerto Rico. Habrá momentos donde tendrán que reconocer su insuficiencia y su rebeldía y su blasfemia y su apostasía. Que no lo hagan, eso está determinado si están dispuestos, como el rey de Nínive, a humillarse ante lo que ha de venir. Pero sobre todo esto, viene arrasando un tsunami espiritual en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo, como señal de que Cristo viene a buscar su iglesia pronto. Y no importa cuánto se revuelque el diablo y cuántas bajas tengamos, porque en una guerra hay bajas y hay casualidades y hay pérdidas, pero la ganancia va a ser absolutamente grande, porque Dios está en control de todo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Tu presencia está aquí entre nosotros en este momento, Señor. Sana enfermos, liberta cautivos a lo largo y lo ancho de este altar, Padre. Oh Dios, permite que aquellos que están escuchando, que están descarriados ahora mismo, se conviertan y retornen a ti. Aquellos que nunca se han convertido digan: Cristo salva mi vida, en cárceles, en hogares. Señor, levanta a ministros y siervos y siervas que están caídos. Levántalos, Dios mío. Rescátalos, Padre Celestial, en este momento. Mira a aquellos que están deprimidos, reprende al diablo, Señor. Prepáranos para la batalla. Prepáranos para estar dispuestos a perecer si hay que perecer. A perder todo, a ser vituperados, pero recordar que cuando digan toda mentira, mintiendo por tu causa, seremos bienaventurados. Estemos dispuestos, Dios mío, a vencer el mal con el bien. Que estemos dispuestos cuando venga esta persecución que ya ha comenzado, a pagar el precio, el que fuera, aún con nuestras vidas, Padre. Oh, in the name of Jesus. Así dice el Señor. Interprételo como Dios quiera. Como usted, Dios me ha dicho: haré temblar la Casa Blanca. Haré temblar la fortaleza. Haré temblar a los gobernantes que han dado sus espaldas a mi presencia, a mi mandato. Se verán en momentos difíciles que la única salida que tendrán será invocar mi nombre o padecer la humillación y padecer la derrota en sus vidas políticas y personales. Haré temblar las naciones y gobernantes del mundo. Este será un año cuando haré visitas sobre las naciones con gran poder, con gran visitación del cielo. Pero la tierra misma se manifestará y se revelará la naturaleza por el pecado de los gobernantes y de los pueblos. Pero haré maravillas y haré sacabashanda, una manifestación de mi espíritu, y en las naciones del mundo levantaré hombres y mujeres, jóvenes y ancianos y niños con mi unción, que manifestarán los milagros y la presencia más grande en muchos años, en muchos rincones de la tierra. Y aunque la naturaleza se revelará
y habrán tornados, y habrán tsunamis, y habrán huracanes, y la tierra temblará, y volcanes explotarán, y pasará, y habrán sequías, y habrán fuego, y habrá todo esto. En medio de todo esto que está manifestándose, la ira de la naturaleza, la rebelión del hombre. En todo esto, cuando Satanás desate toda esta persecución, yo me manifestaré y haré mi presencia manifiesta. Yo defenderé mi pueblo, descenderé un avivamiento, haré descender un avivamiento sobre los pueblos de la tierra. Y en medio de todo esto, haré resplandecer mi rostro y mi gloria. No se turbe vuestro corazón cuando veáis estas cosas suceder. No temáis, porque lo más grande está por suceder. Mi venida está cerca, el arrebatamiento de mi iglesia está cerca. Todo está cerca. De aquí a poco, aquí un poquito, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Voy a hablar un poquito, estamos entrando en la parte final de la batalla final. Y hay algo que quiero leer de este libro, que lo pueden conseguir por Amazon, o en su librería favorita, Primero Howard Conner, La batalla final por Jorge Rasky. Usarlo para texto de guerra espiritual, para bendición de otras personas. Me tocó tiempo escribir este libro, pero ahora estoy viendo el fruto de esto. Quiero recordarle que este ministerio se sostiene con sus oraciones sobre todo y su colaboración. Para todo lo que hemos realizado este año, necesitamos su colaboración, más que nada su oración. Y luego recuerden que todo lo que usted invierta en este ministerio será recompensado grandemente por el Señor. Recuerden, pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y enviar su colaboración allí. O ahora TH Móvil, ir a donde habla de la sección de negocios y buscar Clamor a Dios y enviar su ayuda. Recuerden que para recibir la carta mensual no necesita en forma o manera alguna enviar nada. Eso es gratis. Pero Dios recompensará todo lo que usted haga para que sigamos hacia adelante haciendo la obra del Señor. Yo quiero hoy del libro, este es del capítulo, creo que este es el capítulo 5, 2, no sé, déjame ver. Bueno, este es del primer capítulo, sí, este es del primer capítulo, no voy a leerlo todo, pero del primer capítulo del libro de la batalla final. Yo quiero dejar claro en esto que esta batalla está llegando ya a su fin. Pero escuche, lo que Dios me inspiró hace años a escribir. Sin embargo, un día esta guerra que hoy estamos viviendo, toda esta persecución que no ha terminado, porque aún cuando nosotros estamos acá y acá tenemos ciertas libertades, hay partes del mundo donde están matando a los cristianos y los están esclavizando. Sin embargo, un día esta guerra terminará porque Dios es el que va a decir la última palabra. Dios es eterno. Dios es eterno y es todopoderoso. El diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Así que cuando usted está en esta guerra, su enemigo principal en términos espirituales es el diablo. En términos íntimos es uno mismo. Pablo decía, el mal está en mí. También está el mundo, el sistema. Pero en la guerra espiritual hay que entender que nuestro enemigo es Satanás. Hemos hablado de esto, de cómo se manifiesta como ángel de luz. En este libro entonces estaba Walter Mercado y Seba creo que está vivo todavía. Estas personas que promovían todos los estilos de vida de ocultismo y de forma en contrario a la palabra. Bueno, sin embargo, un día esta guerra va a terminar, hermano. La batalla que usted está luchando no va a durar para siempre. Esta batalla que usted está luchando, usted va a ver que termina. Y saldrá de esta, y saldrá triunfante o como. Entonces, vendrá un tiempo de paz y después vendrá otro ataque más. Porque mientras estemos en este mundo,
Esta guerra va a seguir, hermano. Hasta el día de tu muerte, Satanás va a querer mentirte, engañarte, deprimirte y que tú niegues a Cristo. Sin embargo, Dios estará contigo en todo momento. Y Romanos 8:37 dice, Pablo, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, un día esta guerra terminará. Es más, la batalla final, la batalla de estos últimos tiempos, ya dice, la batalla que habrá de ser el capítulo que cierre la historia, no está lejana, pero está aquí. Esta batalla que estábamos hablando en la década del 90, 1990 por ahí, ya está, debemos estar preparados, debemos estar llenos del conocimiento espiritual que nos llega a todos los creyentes, más que vencedores sobre esta fuerza espiritual que atenta contra nuestra felicidad y la paz espiritual de Cristo nos dio. Cuando yo escribo este libro, estaba en su preludio la batalla final. Ya ahora la batalla final ya comenzó. Esta es la batalla que llegará hasta el día del arrebatamiento de la iglesia y cuando vengan los 7 años de la gran tribulación y el gobierno del anticristo y luego el descenso de Cristo sobre el monte de los olivos y su entrada a Jerusalén, sentarse en el trono de David y comenzar el reino milenario, que después de 1000 años entonces vendrá el reino eterno, cuando la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y entonces habrá antes de eso un gran juicio para los que murieron en condenación. Y escuche bien claro, vendrá el juicio de todos ellos, pero entonces antes que descienda la nueva Jerusalén, esta tierra va a ser pasada por fuego, Dios la va a purificar. Entonces vendrá tierra nueva y cielos nuevos, y la nueva Jerusalén descenderá del cielo, y ahí estaremos para siempre, se acabará ya todo. El diablo y sus seguidores, todos estarán en el lago de fuego, mas todos los que han confesado a Cristo, todos los que antes mirando hacia el futuro, o otros mirando hacia el pasado del cruz, pero mirando a la cruz, fueron salvos, aún los que en la gran tribulación tuvieron que dar su vida para no aceptar la señal de la bestia, entonces viviremos para siempre y nuestras lágrimas serán enjugadas para siempre. Ya no habrá más deudas, ya no habrá más enfermedades, será restaurado la situación como estaba en el huerto del Edén. Caminaremos por las calles de oro. Si son de oro, si no son de oro, tiene que ser algo más grande que el oro, porque entonces la Biblia no encuentra cómo mejor describirlo. Será algo inigualable cuando venga la nueva Jerusalén y nosotros entremos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento. De todo lo anterior, el concepto de la guerra espiritual que estamos luchando pudiera reducirse a varios puntos importantes. Uno, comienza con la rebelión de Satanás. Ya eso lo hemos estudiado. Entre el verso 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, hablando de la ley de doble referencia en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Apocalipsis 12, habla de una guerra espiritual, de una rebelión de un ángel llamado Lucifer, que empieza se revela contra Dios, y a consecuencia de este pecado Dios expulsa a Satanás de su presencia y lo envía a los ámbitos terrestres. Con él van todos los seres espirituales que deciden seguirle a él en el lugar de mantenerse fieles a Dios. La rebelión empezó allá arriba, la infidelidad empezó allá arriba. Segundo, sin dejar de pretender ser igual a Dios, Satanás ahora se convierte en el gran enemigo de Dios. Diversifica su campaña, incluye al hombre y sus hábitats. Trata de destruirlo por haber sido la corona de la creación. Bueno, bien claro. Trata de destruirlo por haber sido la corona de la creación de Dios. Sin embargo, Dios envía a Jesucristo y Satanás sufre esta derrota en la cruz del Calvario. Número 3. Al intervenir Jesucristo en esta batalla espiritual, quien lo derrota en la cruz del Calvario, el propio Salvador se torna también en gran enemigo del diablo. Y ya tenemos entonces estos frentes contra los cuales lucha el maligno. Lucha contra el Dios, el hombre, Jesucristo, los seres humanos. Somos protagonistas de la primera línea en esta batalla espiritual. 4. La batalla se libra en todo el ámbito del universo, pero preferentemente en la tierra. Esta batalla está en todo. Esta batalla es espiritual, hermano.
nosotros no podemos ver sino lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero lo que usted no ve es lo que está pasando en el mundo de lo espiritual, en el mundo invisible. Allí donde está la mano de Dios, está la de Satanás tratando de desbaratar lo creado. Mientras la naturaleza gibe por su obligación, Romanos 8, 18 a 25, Satanás la usa para sus fines. En otros capítulos de este libro mencionaremos la forma en que Satanás ha tratado de destruir, desbaratar este planeta a través de las guerras, de dominar a los líderes mundiales y llevarlos a los caminos de maldad, crímenes y destrucción, desatar plagas y desastres meteorológicos diversos. Estos son episodios de la guerra espiritual. En ocasiones Satanás parece alzarse con la victoria, sobre todo cuando encuentra, cuando encuentra personas que le permiten desarrollar a través de ellos sus planes perversos. ¿Sabe? En el transcurso de la historia hay gente que le han dado lugar al diablo que se han convertido como Hitler, como Stalin, como Lenin, óigalo bien claro, como Mao Zedong, como Fidel Castro, y como otros políticos en este tiempo actual como vivimos, como en este tiempo gobernantes como Biden, gobernadores como el que tenemos nosotros, que le están dando lugar al diablo para que él haga la destrucción. Y de esto ha habido gobernantes de un partido y de otro, de un sistema y de otro. Tenemos momentos cuando ocurrieron cosas en Estados Unidos, que los gobernantes, aún los que estaban en el Tribunal Supremo, aún cuando se aprobó la legalización de la esclavitud en 1800 y pico, Satanás usó jueces del Tribunal de los Estados Unidos. Cuando se aprobó sacar a Dios de las escuelas y la Biblia y la oración en la década del 60, a través de la petición de una atea llamada Madeleine Mary O'Hare, ahí estaba Satanás usando a esta mujer y a los jueces del Tribunal Supremo. Estaba allí en 1973 cuando se aprobó Roe versus Wade, que ha dejado millones y millones y millones de niños por nacer muertos. Estaba allí. Estaba allí cuando presidentes republicanos y demócratas prometieron en muchas ocasiones defender la vida y honrar a Israel, y dejaron de defender la vida y traicionaron a Dios. Especialmente en este último tiempo, cuando hemos tenido un presidente por 8 años que abrió las puertas del infierno, y tenemos un presidente ahora que está empezando la persecución y respaldando todo lo que es tenebroso. Esto está repitiéndose en gobernaciones, en alcaldías, en todo esto. Satanás parece a veces alzarse con la victoria sobre cuando encuentra personas que lo deban usar, y eso no es solamente al nivel mundial. A veces encuentra en el sitio donde usted vive, en el vecindario, si vive en un edificio, en el lugar que trabaja, aún en la misma organización religiosa que usted está, encuentra a alguien dispuesto a hacer la obra de él, y él dice: no deis lugar al diablo. Dice Nerón, Calígula, Hitler, todas estas personas abrieron sus vidas y permitieron el holocausto, las persecuciones, las muertes bajo Stalin fueron mayores que aún el holocausto. Lo que pasa es que el holocausto habla de la exterminación de una raza completa, de 6 millones de judíos. Pero los que mató a Stalin bajo el comunismo en Rusia fueron millones más, bajo sus preceptos de destruir razas étnicas completas. Pero el mundo a veces oculta ciertas realidades de lo que pasa en esta lucha espiritual. La lucha tiene como fin, número 5, neutralizar al creyente como agente activo en la comunicación del Evangelio. Sí, hacernos incapaces de entender que nosotros podemos llevar al mundo a los pies de Cristo, que tenemos que frenar el hacer de la maldad, y la iglesia como el medio que frena su quehacer de maldad en el mundo. Sabe esto porque conoce las Escrituras. Sí, el diablo conoce la Biblia. Dice esto, que Dios depende del hombre redimido para la extensión de su reino aquí en la tierra. Entonces hay que asediar, atacar y inutilizar al hombre y la mujer cristiana. Hay que destruirlo. Por eso usted tiene esa batalla que tiene. Y mientras usted esté vivo, ponga su mirada en Cristo, y que Él le va a fortalecer, porque el que está en usted es mayor que está en el mundo. Dice, sabe porque conoce la Escritura. Dice que Dios depende del hombre redimido para la extensión de su reino. Entonces hay que asediar, atacar y inutilizar al hombre y la mujer cristiana.
hay que contaminar la iglesia, desviarla de sus propósitos, limitar la iglesia donde se cante mucho, pero donde no se ore, en una cosa tan sencilla como esta. Una iglesia, como hubo un intento de esto hace unos años atrás, cuando vino el llamado, mire, si Satanás se transfigura en ángel de luz, el llamado movimiento de adoración. Hermano, yo llegué a oír una líder de esto de adoración, la oí en un canal cristiano decir, ya no hay que predicar, con la adoración y el cántico es suficiente. Eso es una mentira del diablo. El mensaje de la palabra no puede ser sustituido por danzas, por cántico o adoración. La adoración es parte, el adorar a Dios, el cantar es parte, pero la enseñanza, la predicación de la palabra no puede ser final. Lo demás es unos entremeses, unos appetizers. La música contribuye, la adoración contribuye, pero no puede suplementar, implantar, reemplazar, la palabra más clara, a la predicación del evangelio. Y una iglesia puede ser que un día haya una excepción y todo el mundo esté adorando, pero cuando eso se vuelve una rutina hay algo que anda mal. Porque lo más importante es la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, la oración, el ayuno, la adoración, todo eso es importante. Todo esto es importante. Y van a decir en esa escala. Y que un día haya una manifestación tan grande de Dios que no se predique abiertamente es una cosa, pero no es la regla, es la excepción. La regla es que se tiene que seguir predicando, enseñando la palabra. Tiene que haber ayuno, tiene que haber oración, entonces tiene que haber adoración. Pero lo primero es la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es importante que usted entienda esto. Hay que convertirla, dice el diablo, en una iglesia donde se predique sobre las últimas noticias de la radio y la televisión, pero se deje para ocasiones muy especiales el escudriñar y exponer la vida. Estas palabras, que se hable de todo lo que está sucediendo, pero no se hable, porque si usted habla de lo que está pasando en el mundo, en las noticias, pero lo configura en el margen profético y en la palabra para llevar a la persona al mensaje de la cruz, entonces todo está bien. La batalla final adquiere carácter trágico para Satanás. Nos acercamos a finales de un siglo y aunque nadie puede predecir que Cristo volverá, y seguimos por ahí, las señales de los tiempos y acontecimientos mundiales lo confirman. Ya está en funciones la moneda única europea, pero ya no es solo eso, ahora está el criptomoneda. Sí, ya todo indica que esta batalla final está llegando a su momento crítico. ¿Sabe? Las cosas van cambiando. Ahora lo último es criptomonedas. Lo último es la nueva orden mundial de Bill Gates, George Soros, toda esta gente poderosa, fundaciones multimillonarias, partidos políticos que una vez tenían en su corazón la realidad de Dios, ahora han sido, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Demócrata ha sido totalmente secuestrado por la ideología de Satanás, de LGTBQ, la rebeldía contra todo lo que es de Dios. En el Partido Republicano ya han empezado a haber personas que están tratando de llevar el partido así, pero hay una resistencia interna. En Puerto Rico los principales partidos fueron infectados con toda esta ideología y se fueron apartando de Dios y se fueron extinguiendo la defensa de los principios éticos. Esto está pasando en Europa, está pasando en Inglaterra, donde están prohibiendo que se predique de Romanos capítulo 1, que se enseñe en contra de ideología de género, que se enseñe. En Italia están prohibiendo que se repita, que se hable del capítulo 1 de Génesis, porque dice que varón y hembra los creó Dios, y habla de toda esta realidad. Esta batalla está emprendida, ya comenzó, pero es la batalla final. Y en los próximos días vamos a seguir enfatizando que sí, analizamos las cosas que están pasando en el mundo, pero en un contexto bíblico.
Y eso no se puede quitar de la realidad. Cuando usted lo único que habla es de filosofías vanas y no hay un contexto profético, bíblico, y no hay nada que dirija a la cruz, la iglesia no puede convertirse en solamente un agente social. No hay nada malo con la obra social, pero nuestro principal objetivo es que Cristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y vuelve otra vez. El mensaje de la cruz. Que Dios le bendiga, Padre. Salva a aquellos que están descarriados, reconcílialos. Sana a aquellos que están enfermos, Padre Celestial. Reconstruye las vidas de aquellos que están turbados en el día de hoy. Señor, echa fuera a los demonios, Señor. Todo espíritu de confusión, todo espíritu de enfermedad, todo lo que sea diabólico, remuévelo en el nombre de Cristo. Fortalece tu iglesia, tus líderes, tus pastores, tus pastoras, tus evangelistas, los hombres y mujeres que hoy miran hacia el cielo y llevan tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Recuerde esto, que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Hasta el próximo programa. No lo esperamos. Que Dios le bendiga grandemente.